Hemos leído el libro, hemos leído el Evangelio de Lucas. Y el día de hoy voy a hacer la introducción, va a ser un poquito larga la introducción, pero es necesario hacer la introducción acerca de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, para quienes no lo sepan, solamente son tres: Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, no va de la mano, por eso no se le llama evangelio sinóptico, y por eso se les llama evangelios sinópticos, porque van de la mano entre sí, se entrelazan entre sí en la historia del evangelio del Señor Jesús, o de la vida del Señor Jesús. Pues hay un problema, y es que, de acuerdo con eruditos, si así se les pudiera llamar, o quienes les guste llamarlos así, de acuerdo con los eruditos, Mateo no escribió formalmente su evangelio, Marcos no escribió formalmente su evangelio y Lucas tampoco. Según estas personas, existe un documento que se llama el documento Q, y es de ahí prácticamente donde copiaron todos los demás evangelistas. Esto es lo que se enseña en los seminarios, esto es lo que se enseña en las facultades de teología, y de hecho es lo que se enseña en los comentarios bíblicos actuales. ¿Verdad? ¿Quién escribió ese documento Q? Saber. ¿En dónde está? Saber. ¿Cuál es la prueba de eso? He visto libros, no solamente comentarios bíblicos, he visto libros, por ejemplo, si ustedes compran un libro que se llama Armonía de los Evangelios, van a encontrar eso. Y es una alabanza tremenda hacia este supuesto documento Q, en donde se supone que ve la evidencia de este documento en los Evangelios. Bien, ¿estoy de acuerdo con eso? Por supuesto que no. No estoy de acuerdo con eso. Porque estoy estudiando, tengo que decir algo, hacer las tareas o cualquier cosa. Qué bueno que no hacen exámenes, entonces no tengo que aprenderme todo eso, pero no estoy para nada de acuerdo con esas hipótesis. Ellos toman estas hipótesis precisamente porque ven todo muy igual o muy similar. Entonces entienden que, bueno, y otra razón, tal vez la más importante que ellos le dan, es que pues Mateo apenas era un contador de impuestos, ¿no? Marcos, pues ni siquiera sabemos qué profesión tenía. Lucas, pues sí era un médico, pero aparentemente no eran eran pobrecitos, ¿no? Y entonces no eran eruditos como estos hombres, no eran personas tan conocedoras como estos hombres, como para escribir el evangelio. Aparentemente es como si quisieran decirles, es que estos pobres hombres son tontitos. El único hombre inteligente en la Biblia es Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo. Es el único educado, es el único erudito. Dicho sea de paso que niegan algunos que todas las cartas del apóstol Pablo las escribió el apóstol Pablo. Esas son las cosas que ahora ustedes pueden encontrar en los libros de teología y en los libros de historia. Hay muchos teólogos, no son todos, obviamente, pero hay varios teólogos que toman a Pablo, bueno, que escribió Romanos, Gálatas y Primera y Segunda de Corintios. De ahí, las otras cartas no las escribió Pablo. Así que pienso yo que estamos en una crisis bastante grave. Pienso yo que es una situación bastante difícil porque estas cosas se están enseñando en los seminarios y estas cosas están en los comentarios bíblicos y en los libros que estudian los pastores. Y ellos obviamente lo enseñan a la iglesia. Algunos profesores dicen, estas cosas no las digan en la iglesia. Pero yo sí se las digo. Yo sí se las digo bastante claro y les digo bastante claro que obviamente no estoy de acuerdo con estas personas que niegan, porque entre todas sus explicaciones no aparece para nada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí. El poder del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, ahí no está. Y es que no tienen genuina evidencia, como les comento, la única evidencia son las que les acabo de comentar. Mateo era un contador de impuestos, pero no era un erudito universitario, así que pobrecito no tenía el cerebro para poder hacer eso. Esa es la explicación que le dan a uno.
Y Marcos, aunque tenía dinero, pues sí, tenía bastante dinero, el aposento alto en donde estaban los discípulos, donde se reunía el Señor, eso era de la casa de la familia de Juan Marcos. Entonces tenía dinero, pero pobrecito, no sabemos cuál era su educación. Tal vez sí tuvo educación, pero no sabemos cuál. Y esta es la explicación que le tratan de vender a la gente, utilizando estas cosas como crítica textual, crítica de fuentes y esas cosas, lo cual está bien cuando se usa de forma prudente, pero cuando no, cuando se trata de imponer duda, es muy delicado, es muy delicado. La introducción de los evangelios sinópticos sería, más bien, podemos decir, bueno, el apóstol Pedro era un pescador, no era un erudito. El apóstol Pedro era apenas un pescador, tenía un poco de dinero porque parece que no tenía una nave, un barco, sino tenía varios barcos. Está bien, era un dueño, tenía un negocio. No era simplemente un pescador cualquiera, un trabajador cualquiera, tenía un negocio. Pero no estaba educado. Ahora, sería bueno preguntarle a todos estos universitarios y eruditos y grandes doctores de lo que sea, ¿será que es mejor su seminario y su universidad? ¿Será que es mejor pasar 3 o 4 años en su universidad, cualquiera que sea, Harvard o la que ustedes puedan elegir, que pasar 3 años y medio con el Hijo de Dios, oyéndolo todos los días, aprendiendo de Él todos los días? ¿Será que valen más sus doctorados y sus maestrías y su supuesta erudición y todos los libros que escriban y escriban y escriban? Eso vale más que pasar ahí a los pies, siendo educado por el Señor Jesucristo. Podría decirse sí, Pedro era un pobre ignorante, sí, pero pasó 3 años y medio. 3 años y medio todos los días, todo el tiempo, recibiendo esa enseñanza, recibiendo esa instrucción perfecta del Hijo de Dios. Así que perdónenme, pero sus seminarios no valen nada ante ese seminario del Hijo de Dios, de pasar en el ministerio en Judea, en el ministerio en Galilea y después otra vez en Judea el último año, recibiendo la enseñanza y viendo los milagros del Hijo de Dios. Sus seminarios, todos los seminarios, todas las universidades, todas las facultades y todos sus doctorados y maestrías no valen nada ante esa educación. Esa fue la educación de los 11 discípulos. Y ese fue apenas el principio. Ese fue solo el inicio. Eso fue solo el inicio. Creo que cometen un error. Y tal vez todos cometemos un error. Se nos olvida algo. Tomamos al apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo estudió en Tarso, ¿no? Una gran universidad, estaba ahí. Qué gran hombre de ciencia, qué gran hombre de letras. Los otros pues no tenían esa educación, no tenían eso. Y decimos, bueno, la predicación del apóstol Pablo es grande, maravillosa y todo lo demás. Y se nos olvida, ¿cuál fue la predicación de los demás apóstoles? Cuando el Señor Jesús murió, resucita y después regresa al Padre, al seno del Padre. Y a los apóstoles cuando reciben el Espíritu Santo y tienen que empezar a predicar la palabra, ¿qué predicaron? ¿Qué era lo que hablaban? Una vez oí a un hombre, no era una iglesia evangélica, era otro tipo de iglesia, pero decir, bueno, Saulo de Tarso era un fariseo, por eso le enseñaba la Torá. Y también dice,
El Señor Jesús era un maestro de la ley, por eso también él enseñaba la Torá. La Torá es la ley de Moisés. Supongo que bajo esas conclusiones tenemos que pensar que los demás discípulos también tenían que enseñar la Torá. El problema es que ellos no eran maestros de la Torá. ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Y cuál fue su predicación? La respuesta es igual. Y aunque Pablo era un maestro en la Torá, era un maestro en la ley, no se puso a enseñar la Torá. ¿Qué se puso a enseñar? Una vez el apóstol Pablo predicó a los griegos y les quería hablar sobre filosofía y hablarles sobre filosofía y se da cuenta que no llegaba el mensaje, que el mensaje no alcanzaba. El apóstol Pablo entonces tuvo miedo y dice, no, entonces yo me propuse conocer solamente a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la clave. Ahora yo les pregunto, ¿qué se pasaron haciendo los 11? En esos 3 años y medio, que les pudiera servir para predicar después. Y si lo unimos con lo que dice el apóstol Pablo, yo me propuse no conocer nada más sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir? El apóstol Juan, no lo vamos a leer, pero el apóstol Juan dice, Jesús hizo muchas cosas. Muchas cosas. Las que ahora yo he escrito, las he escrito para que crean. Pero si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús en esos 3 años y medio, todas las cosas que se escribió, que hizo el Señor Jesucristo en esos 3 años y medio, si se escribieran, dice el apóstol Juan, no alcanzarían los libros en el mundo. Y si queremos unir, bueno, lo que le dice el Señor Jesús a los discípulos acerca del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús a sus discípulos, Él, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiero decir? Y esta es la clave. Es la clave porque la iglesia ha perdido su norte. Muchas iglesias. Y es que han dejado de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Se han tomado nada más de decir, bueno, yo tengo estas maestrías, tengo estos títulos, puedo hablar de filosofía, puedo hablar de pedagogía, así que les voy a hablar un poco de pedagogía a los hermanos y esa va a ser mi predicación. El problema es que el mensaje se va perdiendo y si el mensaje se va perdiendo, la potencia del Espíritu se va desvaneciendo. ¿Por qué estos hombres ignorantes, incapaces, estos 12 hombres estuvieron ahí 3 años y medio y llegaron a conquistar el mundo después? ¿Por qué tuvieron ese poder? Porque estos hombres tenían acceso, estos 11 hombres tenían acceso, y eso no lo tuvo el apóstol Pablo, por cierto. Estos hombres tuvieron acceso a la enciclopedia, al gran seminario, que era la vida del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Así que ellos no predicaban Torá. Ellos utilizaban la ley, utilizaban a los profetas para certificar al Señor Jesús como el Salvador. Para eso nada más. Pero no enseñaban Torá. No enseñaban los mandamientos. No enseñaban acerca de los sacrificios. Todas esas cosas daban testimonio del Hijo de Dios. Y era eso lo que los discípulos predicaban. De tal manera que bajo esta perspectiva podríamos ponernos a pensar cómo habrá sido una predicación de Tomás. Aquel que al final, cuando ve al Señor, cae de rodillas y dice, mi Señor y mi Dios. Una declaración bastante grande. ¿Cómo habrá sido la predicación de Felipe?
acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo habrá sido la predicación de Bartolomé, de Andrés, de Pedro, de todos los demás acerca del Hijo de Dios, de su sacrificio? Si estos hombres vivieron y comieron con él 3 años y medio. Es eso lo que vemos en los sinópticos. Por eso son tan importantes los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es cierto que tuvieron influencias, lo vamos a ver más adelante. Es cierto que Lucas tuvo que investigar, pero ¿qué se dedicaron los 11 después? Cuando inicia el Pentecostés, cuando inicia la iglesia, ¿a qué se dedicaron los 11? Los 11 se dedicaron a predicar a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo entendió que toda su erudición, que todo su conocimiento de filosofía, que todo su conocimiento de antropología no servía de nada. Para cumplir la obra, para hacer la obra de Dios, no servía de nada. Y puede ser que haya predicadores muy buenos, excelentes, con gran conocimiento de filosofía, con gran conocimiento de psicología, y no les sirve de nada. Si no predicamos a Jesucristo y a este crucificado, la iglesia pierde su propósito. El mensajero deja de ser mensajero de Dios. Vamos a hablarles bonito. Hoy la iglesia se ha vuelto muy antropológica, sí. Muy humanista. Se ha concentrado en las personas. Le voy a hacer sentir bonito. Le voy a hacer sentir feliz. Eso es un animador. Voy a la iglesia que me animen. Qué bueno. Pero no es iglesia. Y no estoy cumpliendo con el Señor. Y no estoy aprendiendo nada. Si estamos en la iglesia y si venimos a la iglesia, ojalá que sea para aprender del Señor. Mejor no vengamos si no es así. Mejor no permanezcamos si no es así. Y si va a una iglesia donde le hablen bonito de usted, está perdiendo su tiempo. Es que necesitamos que se nos hable el mensaje de Jesucristo. Es que necesitamos conocer quién era Él, así como estos 11 estuvieron 3 años y medio con Él. Nosotros jamás, lastimosamente, vamos a tener ese inmenso privilegio. Pero podemos perseverar en el testimonio que ellos nos dieron. Podemos perseverar y leer y leer y leer para sentirnos cerca de ese Jesucristo que caminó e hizo maravillas. ¿Cuál es el propósito? Amarle. Amarle. Estos 11 discípulos por 3 años y medio lo dejaron todo. Lo dejaron absolutamente todo. Y tuvieron penas y tuvieron tristeza, tuvieron mucho sueño, tuvieron mucho cansancio. Pero lo único que importaba era que ahí estaba el Señor Jesucristo frente a ellos. De tal manera que les dice el Señor, una vez le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan así como los de Juan? Y Él les dice, pero si ahorita está el novio con ellos. Ahorita es el tiempo del gozo, del disfrute, de aprender. Va a llegar el momento en que el novio les será quitado. Entonces tienen que orar. Entonces tienen que dedicarse a ayunar. Entonces tendrán que esforzarse para recordar y que el Espíritu Santo les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Estos hombres conquistaron al mundo. ¿Por qué? Porque su predicación era el Hijo de Dios. Su mensaje era Jesucristo. No Jesucristo, el de la Torá, que no existe formalmente, solamente vemos profecías. El Jesucristo de todos los días que caminó con ellos, que estuvo con ellos, quienes ellos escucharon, a quien lo vieron dormir, a quien lo vieron comer. Ese es el Jesús que vemos reflejado en estos 3 evangelios.
Ahora póngase a pensar que cuando lleguemos delante del Señor, y esto es nada más una perlita que les dejo, cuando estemos allá delante del Señor, vamos a poder escuchar a los 11. ¿Cómo fue la vida del Señor? Vamos a poder preguntarle a los 11 y vamos a oír su mensaje acerca del Hijo de Dios. Eso es lo que nos espera. Bien. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo escribe su evangelio, esto es muy importante, recuérdenlo. Mateo escribe su evangelio a los judíos. Mateo escribe su evangelio a los judíos. Marcos escribe su evangelio a los gentiles, más específicamente a los griegos. Y Lucas escribe su evangelio a, perdón, se me fue el nombre, Teófilo. Escribe su evangelio a Teófilo, al igual que el libro de Hechos. Vamos a llegar a Lucas después. Bien, entonces tenemos un evangelio hacia los judíos y tenemos un evangelio hacia los gentiles. Y de ahí vamos a ir tomando. Debido a que estamos ya cerca de la Navidad, la temporada y todo lo demás, pues vale la pena y es bueno que empecemos con el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Lo que nosotros llamamos la Navidad. Nosotros celebramos la Navidad por ser el nacimiento del Señor Jesucristo, no por otra cosa. No celebramos a Santa Claus, no celebramos el comer pierna de cerdo o alguna cosa así. Sí lo comemos, pero no lo celebramos. Nos gusta y es alegre, pero es una celebración y es una fiesta. No es una fiesta dada por Dios, por lo tanto no es una cosa de obligación, es un festejo de la iglesia, formalmente. Así que quien lo guarda, no hay problema, y quien no lo guarda, no hay problema. Obviamente el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, eso es irrelevante. La fecha es irrelevante, ¿por qué? Porque el Señor la dejó como irrelevante. La Biblia, el Espíritu Santo la dejó como irrelevante. Si fuera relevante, así como es el tiempo de la Pascua, cuando fue el Señor crucificado, sabemos exactamente cuándo el Señor fue crucificado, en el tiempo de la Pascua. Por eso es relevante. Ahí la fecha es relevante, acá no es relevante. Por eso no es importante si fue el 25 o fue cualquier otro día. Y lo que vamos a ver en los sinópticos es que vamos a ver un complemento. Es casi seguro de que Juan, el apóstol Juan, conocía los 3 evangelios sinópticos, por eso él escribió de cosas que en su entender no estaban en los sinópticos. Lucas tomó muchos testimonios vivos y probablemente escritos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que vemos en Mateo, ya que les acabo de comentar, Mateo nos habla del Señor Jesucristo desde el punto de vista judío. Por eso es que lo primero que tenemos es la genealogía de Jesús. No la vamos a leer. Eso es capítulo 1 de Mateo, por si tienen sus Biblias. Capítulo 1 de Mateo. Obviamente no vamos a leer toda la genealogía, pero ustedes lo pueden leer ya tranquilamente. Es el capítulo 1. Lo que sí vamos a leer es el versículo 18, donde dice, Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Obviamente que se juntase quiere decir como marido y mujer, ¿verdad? Estaba desposada, que era una especie de compromiso seguro, por así decirlo, era un compromiso no como los de ahora, que está comprometida y tal vez se retractan, no, sino que es casi casada, pero todavía no vivían juntos, no se habían unido, tanto como marido y mujer, y tampoco vivían en el mismo hogar. A eso quiere decir antes que se juntase. Su madre, María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Básicamente, esa historia la vemos en Lucas ampliada. Probablemente Lucas vio
este evangelio y dijo, ¿habrá algo más acerca del nacimiento del Señor Jesús? ¿Será que sucedió algo más sobre el nacimiento del Señor Jesús? No sabemos si Mateo lo sabía, todo lo que escribe Lucas, pero vemos a Lucas mucho más detallista, mucho más dedicado, como un investigador, literalmente como un investigador. Todos hemos visto esas series de criminales donde está el investigador buscando cada semillita, cada migajita, cada cosa de conocimiento. Pues algo así es Lucas. Por eso es tan importante el Evangelio de Lucas. Pero vemos aquí una primera evidencia en donde unos evangelios complementan a otros. Ahora sí, vamos a Lucas. El Evangelio de Mateo habla a los judíos, el Evangelio de Lucas habla a los griegos, más específicamente a los gentiles. Perdón, el Evangelio de Marcos habla a los griegos. Ahora, el Evangelio de Lucas habla a Teófilo. Teófilo, el nombre Teófilo quiere decir amado de Dios. Esto está en el capítulo 1, Lucas capítulo 1. Solo vamos a ver la salutación, el inicio del libro, quiero decir, la dedicatoria del libro a Teófilo. Teófilo, como les comento, se llama amado de Dios. No sabemos quién era Teófilo. Es un nombre que significa amado de Dios, por lo tanto algunos piensan que es a un judío. El problema es que Lucas menciona excelentísimo, excelentísimo Teófilo, lo dice aquí, lo vamos a leer. Excelentísimo Teófilo. Excelentísimo es un título que se da a una persona con autoridad, una persona importante. Entonces sí vamos a leer, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo, como les comento, el excelentísimo es un título de autoridad, era alguien importante. Obviamente era un creyente de seguro, un gobernador o alguna cosa así, y era muy adinerado, de tal manera que muy probablemente él estaba auspiciando o él estaba dándole dinero a Lucas para que hiciera esta investigación sobre el evangelio que él quería recibir. Muy probablemente el principal de esto es Teófilo, quien le encargó a Lucas, obviamente esto es después de la muerte del apóstol Pablo, pues Lucas, vemos por hechos que él se mantuvo prácticamente pegado al apóstol Pablo. Entonces Teófilo le encarga de que escriba el evangelio y después termina escribiendo los hechos. Básicamente el inicio de hechos es lo mismo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vean, Teófilo había recibido instrucción, pero ahora Lucas se encarga de investigar y de dejarle bien escrita la historia. A una persona con autoridad, a una persona importante. No estamos hablando de dos amigos escribiéndose uno al otro. Se está dando un documento no legal, pero sí fidedigno, real. Ahora, me llama la atención versículo 2. Dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A quiénes se refiere ese versículo 2? Es lo que les acabo de comentar, lo que les acabo de explicar, los 11. Los 11 se dedicaron, después del Pentecostés, se dedicaron a enseñar y enseñar y enseñar quién era el Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Más adelante, a través de Marcos, que de seguro tenía educación, pues era una persona rica, es decir, su familia era una persona rica. Muchas personas podían estar en ese aposento alto, en donde vino el Espíritu Santo. Entonces, él se dedicó a escribir después y por supuesto Mateo de sus propios ojos, de lo que vio, de lo que entendió y él fue un testigo fiel. Así que podemos decir Lucas no estuvo en los años del Señor Jesús, Marcos no estuvo en los años del Señor Jesús, pero Mateo sí estuvo
en los años del Señor Jesús. Es un testimonio fiel. Tenemos suficiente evidencia. Y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué de pronto hay que desechar todo esto y hay que decir, no, es que existe un documento Q y el documento Q es el que valida todo? Lucas obviamente no estuvo ahí, pero recibió el evangelio, la predicación apostólica que predicaban y predicaban y predicaban constantemente. Esa es la introducción. Esa es la introducción a los sinópticos. Y solamente quiero que pasemos a María y con eso vamos a terminar. Una mujer que nos enseña no solamente cómo deberían ser las mujeres, nos enseña la fe. Nosotros como creyentes no odiamos a María, no detestamos a María. De hecho, amamos a María, reconocemos a María como la mujer más importante que jamás ha existido. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es su fe siendo tan joven. Llama la atención. No era una mujer de letras, no era una mujer de enseñanza. Es cierto que como judíos tenían que tener educación, tenían contacto con la ley de Dios, pero era una mujer con una fe muy sobresaliente. Eso sí, por supuesto que no creemos que María sea la madre de Dios. Esa declaración se hizo mucho después, en uno de los concilios, en el concilio de Éfeso. La iglesia empezó a decaer, esto fue después un poco antes de Constantino. La iglesia empezó a decaer, precisamente por eso. Ella no es la madre de Dios, ella no es corredentora, ella no tuvo un nacimiento virginal. Todas esas cosas las rechazamos. Desde el tiempo de la Reforma se empezó a rechazar todo eso, ahora nosotros seguimos rechazando todo eso y por eso tenemos diferencias irreconciliables con la Iglesia Católica, no formalmente con los católicos, sino con la Iglesia Católica. Y a los católicos les señalamos el error. De hablar, por ejemplo, con un muerto, eso es espiritismo y el espiritismo está condenado por la Biblia. Y sobre todo de poner a alguien, darle la gloria que solamente el Señor merece, darle la gloria, le llaman reina del universo y otro montón de cosas, eso es un pecado gravísimo. La idolatría es un pecado gravísimo. Pero es una mujer maravillosa. Siendo muchacha, lastimosamente, al menos yo con mis ojos nunca he visto una fe tan grande, pero esta mujer, siendo muchacha, probablemente 15 años, a lo mucho 18 años, ella se entregó a lo que Dios le dijo. Vamos a pasar rápido. Esto es versículo 28. Cuando se le aparece el arcángel Gabriel a María, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Si se dan cuenta, aquí es donde le añaden palabras a algunas religiones, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿se acuerdan? No está en la Biblia, eso no es algo bíblico. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia, es decir, has hallado favor. Tú eres de las más importantes, tú eres la más importante mujer. Has hallado favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Esto significa Salvador. Jesús significa Salvador. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué María era muy favorecida? ¿Por qué María recibió gracia delante de los ojos de Dios? Porque María es la más bendita entre todas las mujeres. No es porque sea diosa, no es porque escuche peticiones, oraciones, no es porque conceda peticiones y oraciones. Lo dice el ángel. Vas a tener un hijo, ¿y este hijo qué? Este hijo va a ser rey. Este hijo va a ser rey.
Y este hijo va a recibir el trono de David. Acabamos de terminar la historia de David hace 2 semanas, si no estoy mal. Y precisamente David tiene este impulso, este ímpetu hacia hablar sobre su reino y que Dios es el que debería reinar. Pues de esto es de lo que está hablando. La promesa que Dios le hizo a David precisamente se iba a cumplir en María, pero no solamente eso, sino que este rey va a reinar para siempre y este rey va a ser el rey de todas las cosas. ¿A qué madre le hubiera gustado tener ese hijo? No lo digo para que menosprecien a sus propios hijos, pero hubieran querido tener ese hijo, ¿no? Por eso es muy favorecida. El rey del universo. Más adelante la vamos a ver en los sinópticos, precisamente por eso, porque ella tenía ese pensamiento, este va a ser el rey del universo, el dueño de todas las cosas, el que va a decidir todo. Y yo soy su mamá, yo seré su madre, ¿no? Por eso es muy favorecida, por eso es bendecida, por eso es bendita sobre todas las mujeres, por eso es la más especial de todas las mujeres. Porque su hijo sería el rey de todas las cosas. Y no solamente del universo, por cierto, él recibió autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está por sobre todas las cosas. Esto no quiere decir que María sea madre de Dios, sino que va a ser madre del rey, del Mesías, ¿no? Pues no conozco varón y solamente consideren, hermanos, de que ella probablemente tenía 15 años. 15 años. ¿Qué hubieran hecho si ustedes estuvieran en su lugar? ¿Qué hubieran pensado? María entonces le contesta. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo sería esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ella le preguntó, ¿cómo va a ser esto? Él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Básicamente no le dijo nada. Simplemente, Dios va a venir y esto va a pasar. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Saben? Esos son los principios de la fe. A veces nosotros queremos preguntarle a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a darme esto? ¿Cómo vas a quitar este mal de mí? ¿Cómo vas a sanarme? ¿Cómo vas a ayudarme? Y en ese ¿cómo? Nos seguimos preguntando y preguntando y preguntando, Señor, ¿cómo? Y es ahí donde fallamos. Ella preguntó una vez, el ángel simplemente le explicó. Por cierto, hay que señalar, y sería bueno que leyeran, el pasaje anterior es Zacarías. Zacarías no creyó el mensaje del ángel y por eso se quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. ¿Por qué? Por su falta de fe. Aquí María le pregunta una vez, él le contesta, no la gran cosa, es decir, solo Dios va a venir, Dios lo va a hacer, no te preocupes. No tienes por qué preocuparte de nada más, Él lo va a hacer. Le menciona el ángel acerca de su pariente Elizabeth, quien de seguro ella sabía que no podía tener hijos. Y él le dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Repítanse eso. Apréndanse eso, nada hay imposible para Dios. Cada vez, y es un buen ejercicio, cada vez que yo diga, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo me vas a ayudar? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Me parece imposible. ¿Cómo lo vas a hacer? Nada hay imposible para Dios. La respuesta de esta joven mujer que tenía sobre sí la responsabilidad y la salvación de toda la humanidad, la vida y la eternidad de todos los patriarcas, de todos los profetas, del rey David,
de todos los grandes de la Biblia, incluso de Job, de Elías, estuvo en sus manos, estuvo en su ser. La respuesta de esta joven mujer fue, versículo 38, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el principio de la fe. El principio de la fe no es, Señor, haz lo que tú quieras. El principio de la fe es, Señor, haz conmigo. Haz con mi vida. Haz con lo que yo soy, lo que tú quieras. Eso es lo que hace falta. Es que eso es lo que le hace falta a los creyentes. Al creyente no le hace falta comodidad. Al creyente no le hace falta recibir que grandes cosas van a pasar más adelante. Es cierto, ya sabemos, grandes cosas vienen por toda la eternidad para todos nosotros, pero tenemos que ser siervos. Y el verdadero principio de la fe es que el Señor haga con mi vida lo que Él quiera. Si el Señor me quiere tener aquí, que me tenga aquí. Si el Señor me quiere tener allá, que me tenga allá. Si el Señor quiere hacer esto de mí, que lo haga. A mí no me importa. Y no me interesa qué es lo que Él va a hacer conmigo o cómo lo va a hacer. No tengo por qué estarle preguntando cómo lo va a hacer. Yo solamente sé que Él lo puede todo. Y que Él lo que quiere hacer en mi vida va a ser algo glorioso, precioso y maravilloso. Ese debería ser el sentir de todos los creyentes. Tratemos de dejar de pensar, dejemos por un lado aquello de, Señor, vas a hacer esto porque yo lo digo, o porque yo lo declaro, o porque yo lo decreto. Empecemos a hablarle al Señor, Señor, haz conmigo y con mi vida y con lo que yo soy, lo que tú quieras. Úsame para servirte. Úsame para tu propósito. Tú sabes lo que quieres hacer de mi vida. Yo no le voy a componer las cosas a Dios. Yo no le voy a decir a Dios cómo tiene que ejecutar su plan. Que Él decida. Que Él determine. Y lo que Él determine está bien. Ese es el principio de la fe. Lo que el Señor quiere hacer de mí, dice María, que lo haga. Yo soy la sierva del Señor. Y ella sabía que vendrían problemas, que le llamarían a su hijo, hijo ilegítimo, le llamarían hijo bastardo, a ella la llamarían prostituta, o probablemente que la había abusado. Y por supuesto se enfrentó, y eso nos explica también tanto Lucas y Mateo, se enfrentó a que su esposo, que no era esposo, estaban desposados, la dejara, incluso que la acusara de adulterio. Recuerden que en aquel entonces el adulterio se pagaba con la muerte. En aquel entonces. Ahora no. Ahora ya casi da igual, ¿no? Pero aquel entonces era algo muy serio, muy grave. Y ella solo se dispuso. Se dejó a la voluntad del Señor. Que el Señor decida, que pase conmigo lo que tenga que pasar. El Señor es quien va a hacer la obra. Eso es lo que nos falta. Dejemos de componer las cosas de Dios. Tratar de componer, quiero decir, las cosas de Dios. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame aquí, Señor, dame allá. El Señor sabe lo que necesitamos y el Señor sabe lo que quiere hacer de nosotros. Tengamos esa fe, tengamos esa confianza. Y eso es servir verdaderamente a Dios. Servir a Dios, lo siento mucho, no es estar en un servicio cada semana. Servir a Dios es hacer lo que Él diga. Estar dispuesto, que venga lo que venga, cumplir su voluntad. Que el Señor les bendiga.